Muy buena tarde, licenciada. Espero que esté bien. Nuevamente le voy a presentar el tema número 2 de la clase que es, permítame un momento, que es la planificación de los aprendizajes. Dice que la planificación es en la educación podemos considerarla como una actividad intencional cuyo desarrollo exige una planificación que concrete el currículum en propuestas susceptibles de ser llevadas a cabo. Es decir, que en este proceso de la planificación se llevan a cabo todas aquellas competencias que están inmersas dentro del currículum nacional base, que es el CNB, para que el aprendizaje sea significativo y, por supuesto, esté apegado al nuevo modelo que es el constructivista. Y dice, según Chark y Peterson 1986, la planificación se entiende de dos formas diferentes. Uno, se concibe la planificación como un conjunto de procesos psicológicos a través de los cuales la persona se representa en el futuro, estudia los medios y los fines para acceder a él. Es decir, aquí que se juegan las competencias, porque la competencia es, cuando uno tiene competencia, pues sabe hacer algo. Entonces aquí es donde se logra la competencia. Y la otra dice, la planificación también se entiende como aquello que hacen los profesores cuando dicen estar programando o planificando la enseñanza. Aquí entra directamente la planificación, como el maestro planifica la enseñanza para que sea más significativa. Fases de la planeación. La planeación tiene la fase diagnóstico, análisis de la naturaleza del problema, diseño y evaluación, implantación y evaluación. Dice que el diagnóstico identifica las necesidades educativas. Esto se realiza en la primera fase, cuando se inicia el ciclo escolar. Análisis de la naturaleza del problema, se comprende e identifica las dificultades que pueden existir durante este proceso. Entonces, la planificación debe tomar en cuenta este tipo de dificultades. Diseño y evaluación. Se orientan las acciones y se establecen los parámetros de actuación. Es decir, aquí que se establecen esos parámetros, esos espacios donde se actúa directamente en la planificación. Es por eso de que la planificación es sumamente importante para la docencia y para el sistema educativo. Implantación. Se llevan a cabo las acciones que fueron planteadas. Es decir, que si el docente, por ejemplo, planifica que van a tener un área práctica, la van a realizar. Eso no significa que el docente diga, bueno, coloqué esto en la planificación, pero no la voy a hacer, sino que aquí es donde las acciones se llevan a cabo, todas las que están inmersas en la planificación. Y dice evaluación, ayuda a identificar qué objetivos se están logrando. La evaluación es una metodología que se utiliza para medir el rendimiento y el aprendizaje del estudiante. Elementos de la planificación. En la parte 1 encontramos contenidos, que son el declarativo, procedimental y actitudinal. En estos contenidos el docente puede ver cómo el estudiante va aprendiendo, o simplemente la metodología que está utilizando no es la apta y tiene que recurrir a nuevas técnicas y estrategias para que el estudiante aprenda. Es por eso que el declarativo pues es el tema, el procedimental es el proceso, cómo se va a procesar este contenido, y el actitudinal es cómo el estudiante va a actuar, cómo lo va a aplicar a la vida.
competencias, individuo, área de conocimiento, contexto. Aquí nos habla del estudiante, del área del conocimiento contextualizado según el estudiante. Por eso es de que la competencia es sumamente importante verificarla. Si no se ajusta o se acomoda a las necesidades del individuo, pues hay que cambiar esa competencia. Tenemos que contextualizarla para que así el aprendizaje pues se lleve a cabo. Indicador de logro es la acción, contenido y condición. Es decir, que aquí se hace y se aplica el contenido, o sea, el tema en sí, ¿verdad? Que imparte el docente. Y parte 2 dice actividades del aprendizaje. Tareas que el estudiante debe de realizar. En estas actividades, pues el estudiante debe de hacer una serie de actividades para aumentar su conocimiento y su crecimiento como estudiante, ya que estas actividades hacen a que la educación se nutra y el aprendizaje sea más grande y exista un desarrollo profesional y educativo. Recursos. Se logra la aplicación de los planes y programas del curso. Entonces, cuando el docente planifica, pues se llevan a cabo estas dos acciones de los planes y los programas, que son de suma importancia para la enseñanza y el aprendizaje. Evaluación. Existen 3 tipos de evaluación. La autoevaluación es cuando el estudiante se evalúa. La coevaluación es cuando se evalúa un estudiante con otro estudiante, y la heteroevaluación es cuando el docente evalúa al estudiante, y es muy importante realizar constantemente estas evaluaciones para diagnosticar el aprendizaje del estudiante. Cuando el estudiante se autoevalúa, él se da cuenta de sus propias debilidades y de sus avances, y la coevaluación pues es una forma mutua donde tanto, por ejemplo, María evalúa a Juan y Juan a María, y cada uno detecta cuáles son sus deficiencias y se las comparten para ir creciendo. Y la heteroevaluación es donde el docente evalúa al estudiante y pues se le da una respectiva ponderación. En este caso pues se hace ahí sí que se cuantifica, ¿verdad? Por ejemplo, 5 de 10, 8 de 10 o 10 de 10, dependiendo, ¿verdad? Pero se evalúa cuantitativamente al estudiante. Y bien, dice que para evaluar las actividades, los procesos y avances del estudiante, pues tenemos instrumentos de evaluación, y dice que tenemos 3: la lista de cotejo, la escala de rango y la rúbrica. ¿Cómo el docente puede aplicar estos instrumentos de evaluación? Pues a través de una actividad. Por ejemplo, cuando el docente le dice al estudiante, la actividad del día de hoy es realizar un mapa conceptual, puede utilizar una lista de cotejo, que esta lista de cotejo se basa más con un enfoque cualitativo, se califica más cualitativamente, y los criterios, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad, pueden haber de 5 hasta 10 criterios, y pues se le coloca sí, no, y subjetivamente pues se da cuenta el docente si sí o no, cuenta con esto sí o no. Y también la escala de rango, pues la escala de rango es uno de los instrumentos para evaluar más cuantitativamente, porque aquí sí ya se le coloca, por ejemplo, 3 puntos, 5 puntos, dependiendo, pero esta escala de rango sí ya cada criterio tiene una ponderación, puede tener 1 punto, 2 puntos, 0.25, 0.50, 0.75, 1 punto, 1.5, lo que sea, pero esta es la sumatoria dividido los criterios. Por ejemplo, son 10 criterios y tiene 5 criterios. Bueno, entonces son 5 dividido 10 y se le da la ponderación. Y la rúbrica pues es otra herramienta o instrumento de evaluación donde el docente puede medir el aprendizaje y los avances del estudiante, y pues la rúbrica se utiliza mucho, ¿verdad? Para, por ejemplo, un mapa conceptual, un mapa mental,
un cuadro comparativo, un portafolios también. Entonces aquí se colocan los criterios a evaluar es muy bueno, excelente, necesita mejorar, y pues ya se le ponen los criterios necesarios, ¿verdad? Se le colocan y pues la sumatoria de los criterios, pues eso da una ponderación automáticamente, y pues es así como se evalúa el aprendizaje del estudiante. El docente debe de tomar en cuenta en el momento de la planificación cómo va a evaluar este proceso del estudiante y qué herramienta precisamente debe de utilizar para que sea la nota justa, sea una nota cualitativa y cuantitativamente cualitativa, para que así el estudiante se sienta conforme y pueda sentirse tranquilo con ese conocimiento o pueda mejorar. Pero desde la planificación se va describiendo paso a paso cómo serán estos contenidos, cómo lograr la competencia y por supuesto la aplicación y la competencia que debe de tener el estudiante. Gracias por su atención, Leida. Entonces, este ha sido el tema del día de hoy, ¿verdad? Es un tema sumamente importante donde se describe cómo es la planificación, cómo se debe de iniciar específicamente de los contenidos. El contenido tiene que ser seleccionado adecuadamente, se debe de contextualizar, se deben de la competencia debe estar contextualizada, esas actividades deben de ser apropiadas para el estudiante para que ese proceso sea significativo, como lo he repetido varias veces, pero que realmente se llegue a ese objetivo que se tiene planteado desde la planificación, para que tanto el docente como el estudiante pueda mejorar y destacarse en el ámbito profesional. Solamente, licenciada, muchas gracias.